Por estos días, una pregunta inquietante empezó a recorrer el mundo. ¿Está loco Vladimir Putin? ¿Enloqueció el hombre que ocupa el despacho principal en el Kremlin? ¿Conserva aún el equilibrio emocional y mental que lo ha caracterizado siempre? ¿O se ha desequilibrado? ¿Está centrado o está desquiciado el presidente de Rusia? La pregunta viene a cuento de que está cometiendo un estropicio en Europa. Está cometiendo un crimen espantoso y de la peor manera que uno podía imaginarse. ¿Cómo fue que calculaba que el ejército ruso iba a ser bienvenido, recibido como un ejército libertador en Ucrania, y lo que se encontró es una resistencia feroz y el riesgo de empantanarse en una guerra prolongada de baja intensidad? ¿Cómo es que está descubriendo ahora que el mundo entero prácticamente, salvo algunas dictaduras, algunas dirigencias ultraderechistas o ultraconservadoras, algún izquierdismo extraviado y de cultura autoritaria, el resto es una ovación que lo está repudiando, que está repudiando la invasión a Ucrania? Y eso parece desequilibrarlo. Pero que haya cometido semejante error un hombre tan calculador, el dueño de una mente fría y calculadora, que siempre logró tener bajo un blindaje hermético y granítico sus emociones. Un hombre de una mirada gélida, congelante e imperturbable. Parecía que nada podía sacar a Vladimir Putin de esa serenidad que lo caracteriza, ¿no? Y que se expresa a través de esa mirada de lobo siberiano que tiene. Y sin embargo, en estos últimos días, cuando aparecían señales de que lo que encontraba en Ucrania su ejército no era lo que los generales y los estrategas del Kremlin esperaban encontrar, ahí empezaron a aparecer señales que parecen de desquicio. Ahí empezó a aparecer un Vladimir Putin que de repente ponía el dedo en el gatillo nuclear y apuntaba hacia Europa, que de repente le ordenaba a Lukashenko que prepare su ejército para que ingrese también a invadir a Ucrania si al ejército ruso no le alcanza para lograrlo con su propia fuerza. Un hombre que podría estar desequilibrándose, pero la pregunta es esta, porque muchas veces los líderes despóticos que han tenido durante mucho tiempo la totalidad del poder en sus manos terminan desquiciados. Si es que no llegaron desquiciados al poder, terminan desquiciados, terminan mentalmente alterados. Ahí está la imagen de ese último Hitler que en su búnker, rodeado de sus mariscales, movía tropas en los mapas que ya no existían, que habían dejado de existir hace tiempo, porque habían sido aniquiladas en los campos de batalla. Esas divisiones fantasmales que él creía ver eran la señal de que estaba totalmente loco, pero probablemente Hitler estuvo loco siempre. En el caso de Putin, hay como en el fondo de la historia un caso que parece reflejarlo en algunos aspectos. Yo he explicado en esta columna y en todas mis columnas escritas en los diarios, en los medios donde escribo, que Putin es un exponente del ultranacionalismo ruso. El ultranacionalismo ruso es presoviético. La Unión Soviética fue un momento de esplendor del ultranacionalismo que le reconoce a la Unión Soviética el logro geopolítico de haberse hecho ese hinterland de 14 países que la rodeaban como una muralla y la protegían del resto del mundo.
pero nunca le perdonaron a Lenin, los ultranacionalistas, que cuando creó la Unión Soviética en 1922 le dio a los ucranianos la categoría de un Estado, al llamarla República Socialista Soviética de Ucrania. Nunca le perdonaron eso, porque para los ultranacionalistas como Vladimir Putin o como el geopolítico teórico del euroasianismo Alexander Dugin, Ucrania es Rusia y los ucranianos del oeste de Ucrania son polacos que hablan un dialecto polaco al que le llaman idioma ucraniano. Bueno, desde esa visión cuestionan eso de la Unión Soviética, porque el ultranacionalismo más vale concibe el mapa de aquellos antiguos imperios rusos, el imperio ruso que construyeron los zares. Todos los zares exitosos, desde que se sentaban en el trono, ponían el territorio a expandirse, el territorio a crecer. Y esa es la concepción de Putin. Para Putin, un gobernante ruso es exitoso si hace crecer el mapa de Rusia. Es mediocre si cuando se levanta de su trono el mapa de Rusia tiene el mismo tamaño que cuando se sentó, y es un fracaso si cuando termina su mandato o su largo reinado el mapa de Rusia es más chico del que tenía cuando empezó a reinar. Esa es la concepción de Putin. La grandeza de Rusia tiene que ver o es directamente proporcional al tamaño de su territorio. Allá, en el fondo de la historia rusa, en un zar al que se considera uno de los fundadores del Estado ruso, Iván IV Vasilievich, que fue quien heredó el trono de su abuelo, Iván III Vasilievich, el trono del Gran Ducado de Moscovia, así se llamaba por ese entonces. Iván IV Vasilievich, al que llamaron Iván Grozny, que significa en ruso Iván el Severo, pero que se le dio siempre el sentido de Iván el Terrible. Él fue uno de los fundadores del Estado ruso. Tuvo una infancia monstruosa, lúgubre, creció huérfano, salvándose a cada rato de conspiraciones para matarlos, conspiraciones que nacían en distintos sectores de los boyardos. Los boyardos son la nobleza de aquella Rusia. Y cuando llegó al trono, apenas con 13 años de edad, empezó a asesinar para mantenerse en el poder. Y eso es lo que hizo siempre Iván el Terrible. Empezó asesinando a un boyardo, Shusky se llamaba, y era de uno de los clanes boyardos más poderosos. Lo hizo devorar por perros feroces para mostrarle a los otros boyardos lo que pasaría con todo aquel que conspire contra su poder. Era apenas un niño, pero ya sabía que a su trono lo tenía que defender asesinando, con la más brutal de las ferocidades. Logró el cometido de hacer crecer el mapa de Rusia, ¿no? Cuando él llegó al poder, sus primeros pasos de expansión fueron sumarle a el Gran Ducado de Moscovia los kanatos de Kazán y de Astracán. Y cuando murió Iván el Terrible, el mapa del país que había gobernado ya alcanzaba en el sur hasta el mar Caspio, en el este hasta los montes Urales, y en el norte ya tocaba las costas del mar Báltico. El expansionismo es la clave de la cultura ultranacionalista, porque todos los grandes zares, si fueron considerados grandes zares en la historia rusa, fue por haber expandido el territorio ruso. Por eso quedó en la historia fundamentalmente Pedro el Grande y también la reina Catalina II, llamada también Catalina la Grande. Él, con el príncipe Potemkin a la cabeza, hizo crecer el mapa hacia el oeste, venciendo kanatos turcomanos y enfrentando a los genízaros del Imperio Otomano. Hay algo en común entre el actual presidente de Rusia y aquel creador del Estado ruso. Iván IV Vasilievich, en sus últimos años, enloqueció totalmente, empezó a desquiciarse
y en un conflicto que tuvo con su hijo, en una discusión que fue subiendo de tono, empezó a golpear a su hijo con un bastón y cuando se dio cuenta ya lo había asesinado. A partir de entonces su desquicio fue total y murió loco, totalmente enajenado, Iván IV Vasilievich, conocido en la historia como Iván el Terrible. Muchos se preguntan si no le estará pasando eso al zar de la Rusia de este tiempo, al hombre que desde que llegó al Kremlin construyó poder, también asesinando, eliminando mediante envenenamientos o haciendo acribillar a balazos a todo aquel que desafiaba su poder, a todo aquel que lo cuestionaba o que lo denunciaba. El hombre que construyó poder propio de ese modo tan brutal expandió el mapa de la Rusia que él había encontrado cuando se sentó en el despacho principal del Kremlin. Le agregó a Abjasia y Osetia del Sur, en el Cáucaso. Le agregó de hecho el Transdniester, territorio arrebatado a Moldavia y hoy bajo el control de separatistas prorrusos. Le añadió la península de Crimea en el 2014 y ahora está intentando añadirle por lo menos la región del Donbass, si es que no la mitad del territorio ucraniano, si es que no la totalidad de Ucrania. Está en eso Vladimir Putin, pero cuando entra en esta nueva aventura imperial, el zar de la Rusia de estos tiempos, empieza a cometer errores de cálculo. ¿Cómo es que antes podía hacer guerras de tierra arrasada como la que hizo contra los independentistas chechenos del general Dudayev, aplastándolos con masacres, con una guerra de exterminio en Chechenia, en Ingushetia, en Daguestán? ¿Cómo es que pudo arrebatarle a Georgia los territorios que le arrebató también en el Cáucaso sin que nadie en el mundo pusiera el grito en el cielo? ¿Por qué no gritaron cuando metió su ejército en el Transdniester después de que los separatistas prorrusos ganaron la llamada guerra de Transnistria y le hicieron perder territorio a Moldavia? ¿Por qué se encuentra con una sorpresa en Ucrania si ya muchas veces había hecho lo mismo y nunca le habían dicho nada? Porque lo que está haciendo ahora es una guerra, pero no en el patio trasero de Rusia, en el jardín de Rusia. En el patio trasero de Rusia, las casas que están en la vereda de enfrente no lo ven. Eso es Asia Central. No se ve desde Europa, no es tan escandaloso, no duele en la propia piel. Pero Ucrania no es el patio trasero, Ucrania está en el frente, es el jardín. Y las masacres ahí son masacres que ocurren en Europa. Por eso el grito en el cielo se va volviendo atronador. Las banderas azul y amarillas de Ucrania empiezan a flamear en todos los rincones del planeta. Las sanciones se van sumando. Países que eternamente habían sido neutrales en todos los conflictos, como Finlandia, como Suecia, dejan de lado esa neutralidad y empiezan a enviarle armas a los ucranianos. Un país como Suiza, cuya neutralidad se mantuvo en pie incluso ante el Tercer Reich de Adolf Hitler, está dejando de lado esa neutralidad y se está sumando a las sanciones económicas contra Rusia. Posiblemente eso, y el hecho de que su ejército no haya sido recibido en Ucrania como un ejército libertador, sino resistido duramente por el pueblo ucraniano como lo está haciendo, aunque finalmente triunfe, aunque a la guerra la vayan ganando, el hecho de estar perdiendo abrumadoramente la guerra que se libra en la dimensión de la opinión pública mundial parece sacar de quicio al presidente ruso. Entonces incurre en esos otros estropicios, blandir la amenaza nuclear, por ejemplo, o mostrarle que le está pidiendo a Lukashenko que si él se lo ordena, mande también el ejército bielorruso a la guerra en Ucrania. Son todas señales
de un posible desequilibrio, en un hombre que siempre había mantenido la calma, en un hombre eternamente imperturbable. Las cosas no le salían fácil a Vladimir Putin desde el principio. Cuando era un joven recién casado con 2 hijas pequeñitas y quería hacer carrera en el KGB como espía, él quería que lo destinen en una nación occidental, quería estar en alguna potencia europea o en los Estados Unidos. Ahí trabajaban los espías como los que él quería ser, y lo destinaron en la aburrida Dresde, en Alemania Oriental, o sea, del lado soviético de la cortina de hierro, y sin embargo tuvo una paciencia, soportó esa realidad. Soportó también que le desaparecieran 2 países al mismo tiempo. El país propio, la Unión Soviética, que le pagaba el sueldo como agente de KGB, y el país donde estaba destinado como agente y donde trataba y dirigía a la Stasi, la policía política local, la RDA, la Alemania comunista. Los 2 le desaparecieron de golpe, se quedó sin sueldo, tuvo que trabajar de taxista. Hasta que un día un yerno de Boris Yeltsin, el entonces presidente, le abrió la puerta hacia el poder porque se lo habían recomendado como un hombre muy inteligente, con mucho autocontrol, muy frío y muy exactamente calculador. Demostró siempre esa inteligencia, esa frialdad y esa capacidad milimétrica para acertar en todos sus cálculos políticos desde que llegó al Kremlin. Sin embargo, ahora está empezando a fallar y el mundo se está empezando a preguntar si no le estará pasando lo que le pasó a Iván el Terrible después de haber matado a su hijo. Está masacrando ucranianos y tal vez ante ese estropicio que él mismo provocó, empieza a perder el control de sí mismo.